En torno a las ideas germina la amistad. El viento impulsa las palabras y acorta las distancias. En busca del pensamiento que mueva a la reflexión, dos amigos te invitan a su mesa. Bienvenidos a este espacio en el que las ideas florecen del desierto. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Dos Amigos, Ideas que Florecen del Desierto. Yo soy Horacio Nájera en Toronto, Canadá, y como siempre, un placer estar acompañado por mi gran amigo Enrique Lomas en la ciudad de Chihuahua. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, pues aquí regresando al origen, a la esencia de este podcast que cada día crece más, Así es, en el que nos sentimos cada vez más acogidos y en confianza, ¿no? Ya tenemos un auditorio bastante grande, muy respetable y bastante inteligente. Creo que también eso es muy alentador, Horacio. así es. Sí, hoy vamos a, como bien dice Enrique, vamos a regresar a la esencia o lo que generó, lo que dio origen a este podcast, que es pues, una charla entre dos amigos, ¿no? Consideramos que por la dinámica de las noticias, de los hechos que están ocurriendo ahorita en México, era necesario ah, que tuviéramos esta conversación nosotros, o sea, como personas que reflexionan, que piensan, que tienen opiniones. Y por supuesto las entrevistas continuarán, pero sentimos que de cuando en cuando es bueno hacer una pausa, volver al origen y pues a final de cuentas dar a conocer o compartir con ustedes las opiniones que tenemos sobre diferentes temas. Y bueno, pues hoy volvemos a esta esencia de la conversación, de la plática y sin duda que lo que está pasando en el país, particularmente en la relación que está teniendo el gobierno federal, el aparato de justicia federal sobre o en contra de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Galván Campos, ¿verdad? Sí, Así es es, que María la Eugenia confundo, sí, Campos. la confundo con su mamá porque a quien tengo el gusto de No, conocer. María Eugenia Campos Albán. Campos Galván, sí, 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 tienes razón. Sí, yo la confundo con su mamá, con quien tengo el gusto de conocer Así. y de haber sido su colaborador en algún tiempo en el gobierno del estado. Eh, bueno, de hecho, fíjate que qué bueno. Quiero empezar con ese, como dicen los americanos, disclaimer, ¿no? Tanto Enrique como yo tenemos o tuvimos en algún punto trayectorias en el servicio público, en el gobierno del estado de Chihuahua, no en administraciones, no en la administración actual de María Eugenia, pero sí trabajamos para el gobierno del estado, incluso con distintos colores, ¿no? Con administraciones de diferentes partidos políticos. Entonces sí, creo que es bueno hacerlo público para que después no anden ahí inventando cosas. Y bueno, la gobernadora de Chihuahua, Enrique, fue a la fiscalía, a la procuraduría, a declarar sobre este tan controversial asunto de la presencia de agentes del gobierno estadounidense en Chihuahua, en el aseguramiento de un laboratorio de drogas, de fentanilo, de metanfetamina. eh, en, y en ese aseguramiento mueren 4 personas, muere el director de la Agencia Estatal de Investigaciones, su chofer y dos agentes estadounidenses, lo cual viene a ser el detonante de todo lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, primero, ¿qué ves tú? Tú que estás en Chihuahua, ¿qué ves cómo está María Eugenia Campos como gobernadora en Chihuahua ahorita, después de todo esto? Fíjate que María Eugenia Maru Campos está viviendo su mejor momento en lo político. Sí o sí está pasando a la historia como alguien que pues no estaba muy visibilizada, muy visible en el entorno político nacional. Y ahora
está en la boleta, prácticamente en la boleta rumbo al 2030, está en la boleta sin duda alguna. O sea, se metió porque, bueno, es una chica, bueno, todavía una joven. Yo la conocí desde muy jovencita y creo que es una joven, todavía una joven político, pues muy avesada, muy aventada, y creo que tiene la gran virtud de saberse dirigir, de dejarse dirigir. Creo que tiene muy buenos asesores. Jauregui mismo es un cerebro político, es una persona muy hábil y creo que César Jáuregui, detrás de el ella, fiscal, estás hablando César de él, Jauregui, ¿verdad? De exactamente, César. sí. Entonces, creo que eso le está ayudando muchísimo. Creo que ella con su actitud, con la actitud torpe también, creo yo, de Morena, de exponerla, de tratar de tapar sus propios errores con, con la dinámica de, de quitarle el fuero a la gobernadora y de querer enjuiciarla por algo que pues a ras de tierra pues la gente asimila como que bueno, ella la quieren encarcelar o la quieren enjuiciar por permitir que de alguna manera se ataque a los cárteles a través del desmantelamiento de un narco laboratorio. Y por acá en Sinaloa, hay también acusaciones muy graves y no pasa nada. Entonces, yo creo que el pueblo, y lo hemos dicho una y otra vez en este podcast, el pueblo no es tonto y tarde o temprano pues va a discernir, o sea, así como escoger la piedra del frijol, ¿verdad? Y sacar el negrito del arroz. La gente, preparada, no preparada, politizada o no, va a discernir que aquí hay una trampa, ¿no? Que aquí hay una trampa en donde se está juzgando a una persona por hacer su trabajo y a otros se les está protegiendo por hacer lo que no tienen que hacer, ¿verdad? Esto que ha afectado tanto a nuestro país, pues tiene repercusiones. Entonces, creo que la está jugando muy bien, está en la boleta Maru Campos y vive su mejor momento. Vive su mejor momento, no sé cuánto le vaya a, a servir esto, no sé qué argucias, qué recursos jurídicos pueda tomar el régimen para realmente llevarla a la cárcel y hacer lo que hicieron. Yo creo que era el mayor temor de Maru Campos, que hicieran con ella lo que hicieron con la señora Robles, ¿verdad? Que la citaron a hacer una declaración y la dejaron presa muchos años, ¿no? Algunos años. Entonces, Ujú. creo que ese es el gran temor de que hay un sistema que está usando las instituciones para, para su beneficio y para anular a los opositores. Pues eso es gravísimo en este país. Este, ya lo padecemos los periodistas y lo padecen ahora también pues los propios opositores. ¿Tú Ujú. cómo ves, Amaru? Fíjate que me gusta mucho este síntesis, este análisis, pues esta radiografía que pintas de la realidad, porque creo que nosotros y estamos por capacidad profesional y de vida, porque al final de cuentas pues somos de Chihuahua, o hemos vivido en Chihuahua muchos años, o vivimos, bueno, yo viví en Chihuahua muchos años, ya no vivo ahí, pero creo que tenemos la capacidad suficiente para disipar el humo que hay en todo este caso y poder entender cosas más de fondo. ¿A qué me refiero? Todo lo que tú acabas de describir es exactamente es lo como está, digamos. Es la realidad así, la visible, pues, ¿no? Pero me gustaría que fuéramos más abajo, Enrique, y tratar de ver las cosas sin tratar de limpiar ese humo mediático, político que existe para ver las cosas con un poco más de fondo, ¿no? Entonces, en ese sentido,
Maru Campos. Ok. Ella llegó a la gobernatura del estado de Chihuahua, ganó, sí, pero ella ganó cargando un alacrán en la espalda. Y ese alacrán se llama Javier Corral. ¿Por qué? Pues porque ellos traían pleito casado desde mucho antes y corrígeme si estoy equivocado, el pleito entre ellos empezó porque Javier tenía la idea de que otra persona iba a ser el candidato él quería que fuera otra persona el candidato a la gubernatura, y Maru Campos, quien en ese tiempo era la alcaldesa de Chihuahua, de la capital, pues bueno, ella fue gracias al trabajo que hizo y su imagen, y como tú dices, es una gran comunicadora, eh, tuvo la oportunidad y bueno, ganó, fue electa, ¿no? Esa es una parte, o sea, esto ya venía, o sea, aquí hay rencores pendientes desde hace mucho tiempo. Al ser Javier Corral, al convertirse, al ser parte de lo que él tantas veces repudió, en lo que a todas luces fue un acto de protección, es decir, Javier Corral sale del gobierno, Maru Campos, por venganza, por revancha, por legalidad, por lo que tú quieras, pero ella el aparato de justicia en Chihuahua establece o le crea una carpeta de investigación a Javier Corral básicamente por malos manejos económicos, tengo entendido, ¿no? Entonces, desde ahí a Javier Corral lo tratan de detener en la Ciudad de México y el gobierno de la Ciudad de México, quien hoy es parte del sistema federal, Ulises Lara, este, lo rescata literalmente de ese restaurante, ¿no? Para que no lo detengan. Y después Javier Corral le paga a Morena, convirtiéndose en parte de su grupo parlamentario. Entonces, esa es una situación. O sea, aquí hay una, como dice el correo de Chalino Sánchez, una rencilla vieja. Esa es una cosa. Ahora, otro tema que también le abona es que es parte de esta dinámica. Sobre Maru Campos han existido desde que Javier Corral era gobernador, acusaciones de que ella formaba parte de este grupo que se le llamaba la nómina secreta de César Duarte, que ella, estando en el ayuntamiento, recibía eh, no, ¿cómo le podríamos llamar? Un soborno, un dinero, pues, que recibió mucho dinero de parte de César Duarte. Pero hasta ahorita no está, y no es por meter las manos al fuego por nadie, pero hasta ahorita, no sé, tú que estás en Chihuahua, ¿se ha probado eso? O sea, ¿existen documentos que digan que sí es cierto o no? Aparentemente sí, pero bueno, pues en la política, pues todo se, se limpia, todo se aclara, y pues una vez en el poder, pues todo se olvida, Exacto. aparentemente. Bueno, Entonces sí, sí, hay rencillas, hay algunas acusaciones ahí. No sé qué tanto pueda pesar que Javier Corral siga ya muy cerca del régimen y que pueda retomar algunas de estas cosas una vez que Maru termine su gestión. ok, Entonces, creo que pues en política no hay pureza, ni limpieza, ni mucha claridad. Hay historias, hay venganzas, hay rencillas, y no todo es puro, y tampoco todo es lodo, ¿no? exacto. Entonces, el panorama que ahora enfrenta, que ahora aprovecha incluso, más que enfrentarlo, lo aprovecha Maru Campos, es esta corriente de simpatía, porque sí, yo no sé si ya hay alguna medición, alguna encuesta, pero creo que mucha gente, incluso fuera del estado de Chihuahua, estará pensando cosas diferentes acerca de esta política chihuahuense. Ok. Entonces, creo Ujú. que, creo que va a cambiar en ese sentido, pues se va a rebasar esto que tú mencionas, que de alguna manera tiene un sustento,
se va a rebasar y todo se va a focalizar en el asunto de la violación o la presunta violación a la soberanía nacional. Entonces, otras cosas que han surgido muy interesantes, que parecen bromas, que parecen situaciones de ciencia ficción, la posibilidad incluso de que Chihuahua cristalice el deseo de muchos chihuahuenses ochenteros que veían la posibilidad de deslindarse o de hacerse un estado libre o un solo país, que sería el país de Chihuahua. Entonces, por ahí lo comentaba yo con un grupo de pensadores en un chat y lo veían imposible. Decían, es que cómo es posible que los chihuahuenses se quieran anexar a Estados Unidos. Y yo creo que la lectura es equivocada, ¿no? Del resto del país, porque te hablo de amigos que reflexionan desde fuera de Chihuahua. Entonces le digo, no, 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 es que los chihuahuenses no quieren ser gringos, los chihuahuenses quieren ser chihuahuenses. Entonces, sí, efectivamente, Ciudad Juárez está más como anexada virtualmente y económicamente con El Paso, concretamente con Texas, por la actividad que tienen, el intercambio así tan intenso, sobre todo en lo económico, y de amistad y de estar viviendo allá y acá. Pero el resto de Chihuahua tiene un anhelo viejo de ser, y lo podría hacer, digo, económicamente hablando, Chihuahua puede ser autosuficiente como lo puede ser Nuevo León, como lo puede ser, ¿qué otra? Guanajuato o Querétaro, ¿no? Entonces creo que aguas con eso, ¿eh? Ajá. Porque son Sí, ideas que de alguna manera pueden alentarse este, con esta actitud tan, diría yo, tan cínica del régimen, de estar reaccionando y de estar imponiendo cosas de acuerdo a cómo lo tratan, ¿no? Entonces, creo que por ahí debe haber algo. sí. Ese es otra parte también muy interesante que da pie, digamos, ese es el análisis por arriba, pero vamos a meternos al análisis por abajo, más profundo. Eh, es cierto, eh, bien lo dices tú, o sea, Chihuahua representa, digo, tiene muchos elementos económicos, culturales y lo que tú quieras, que están más ligados, digamos, en cierta forma a los Estados Unidos, pero digamos, eso de pensar en una secesión, en una cosa así, digo, es prácticamente imposible. Pero me parece que de fondo lo que esto refleja es algo, se reactivó el Chihuahua o se está reactivando, no como antes, pero se está reactivando el Chihuahua Bronco. Y en ese Chihuahua Bronco, María Eugenia Campos es la que está enfrente, ¿no? Entonces, el fondo de esto es que me parece que el gobierno federal, desde la comodidad del centro, no tuvo la capacidad o de recordar o de medir el impacto de todo esto en el chihuahuense normal. Ese chihuahuense que históricamente ha sido un chihuahuense anticentralista. Entonces ahora con todo esto se está reactivando ese Chihuahua, ¿no? Que digo, su manifestación más fuerte fue el verano caliente del 86, cuando el fraude electoral, este, que debió de haberle dado la gobernatura a Francisco Barrio y que detonó en un movimiento de resistencia civil muy importante para la democracia en México. Así es. Entonces, ese es otro tema también de fondo. El despertar a ese Chihuahua bronco, ese país bárbaro, como lo llamaban el escritor, y eso
ahí creo que también la soberbia del régimen no los hizo entender. Creo que la combinación de la soberbia del régimen con la inmadurez de quien ahora quiere ser gobernadora de Chihuahua, la senadora Andrea Chávez, me parece que no calcularon bien esto. Ahora, ese es otro punto. Entonces tenemos ya dos. Uno es las rencillas viejas, que podrán o no podrán ser ciertas. Bien lo dices tú, en política nadie tiene el plumaje blanco. Otro tema es la reactivación del Chihuahua bárbaro, del Chihuahua bronco. Otro punto también, Enrique, que creo que es importante que lo veamos con un poco más de fondo, es lo que pasó en ese laboratorio. O sea, vamos a ver esto, y lo hemos hablado tú y yo otras veces, ¿no? Vamos a ver esto desde el punto de vista de seguridad pública. Y desde el punto de seguridad pública, ¿qué fue lo que pasó? Se encontró efectivamente una instalación eh, en la sierra en la cual se estaban manufacturando, produciendo drogas ilegales. Está bien. Pero hay varios temas ahí. Uno, primer tema es, cuando llegaron la instalación estaba sola, sí, no había nadie. Estaba todo ahí, sí, pero no había nadie. Ahora, tú puedes decirme, a lo mejor una lectura desde alguien que no está tan enterado en esto puede decir, es que les avisaron y se fueron. Sí, posiblemente. Pero también hay que entender esto. Cuando tú te metes a una operación en una zona como la de la Sierra de Chihuahua, la gente que tiene sus operaciones criminales allá saben que tú llegaste desde el primer pueblo que cruzas. Es decir, Sí. los anillos de seguridad que existen en estos lugares son muy extensos. Digamos, si tú llegas, si tú vas, no sé, eh, a cualquier zona del estado en la sierra, el primer pueblo más o menos mediano que llegues, desde ahí esta gente ya sabe que tú estás ahí, como seguridad pública. A, a menos de que llegues por avión o por helicóptero y bueno, ahí podría ser un poco diferente la historia. Pero en este caso, ellos saben perfectamente desde horas antes que hay presencia policíaca en ese lugar, ¿no? Ese es un punto que hay que entender. El segundo punto que hay que entender es cómo llegaron a ese lugar y, y si había acompañamiento de agentes estadounidenses. Muy probablemente la información de ese campamento, parcial o totalmente, fue entregada por los estadounidenses. ¿Por qué? Porque otra vez, si tú conoces un poquito de esto, tú sabes que a ellos les gusta certificar que lo que dicen sea cierto, ¿no? ¿Cómo se enteraron? Pues digo, hay drones, hay muchísimas cosas, ¿no? Entonces, ese me parece que también era como parte de lo que estaban haciendo los estadounidenses ahí. Es decir, ellos tuvieron algo que ver en identificar ese lugar posiblemente y fueron a certificarlo. Hay otra versión también que circula mucho, que es que no sé si todavía trabaja en la fiscalía, Arturo Suani, un mando No, muy, ya ya no. renunció. Ok, bueno, muy cuestionado en su, en su honestidad. Incluso también volvamos al contexto, porque sí importa. Si mal no recuerdo, fue el año pasado, el año antepasado, circuló un documento elaborado por un elemento de la Fiscalía, de la Agencia Estatal de Investigaciones, en el cual es una carta en la cual él expone de una manera terrible a este exfuncionario, ¿no? Arturo Suani, como parte del crimen organizado. Ok, tengo entendido que quien hizo esa carta, ¿qué le pasó, Enrique? Eh, Creo que pues falleció. No ¿Falleció? recuerdo. Oh, no, no, sí, creo que no recuerdo si lo mataron también a él, ¿no? Falleció, sí. Creo que sí, creo que Sí, lo mataron. murió Bueno, de manera violenta. ajá, de manera violenta. Entonces, está este tema porque se comentaba, se hablaba de que Arturo Suani el gobierno lo tenía fichado, incluso hasta le habían quitado la visa,
Y supuestamente él, en un acto de congraciarse con el gobierno, va y les revela la ubicación de este laboratorio. Y también no se descartaría que él mismo les dijo a los del laboratorio: oigan, ahí van por ustedes, váyanse, ¿no? O sea, es decir, la cuestión de la seguridad digo, hay muchas cosas que no se saben y que no se van a saber por la naturaleza misma. Pero bueno, otro tema también importante que se nos olvida y que para mí es de lo más fuerte. En esta operación hay 4 muertos. Accidente, atentado, lo que sea. Pero hay 4 muertos. Entre ellos tienes al director de la Agencia Estatal de Investigaciones, o sea, no es un policía raso, no es un cadete, no, no, no. Tienes al jefe de la Policía Estatal, tienes al chofer y tienes a 2 estadounidenses supuestamente miembros de la CIA. Y eso no es cosa menor. Y eso se ha dejado se ha olvidado mucho esa parte. Y ahí recuerdo mucho en el episodio, y quienes nos vean y nos escuchen, vayan a ver el episodio con Alberto Capella, un tipo que tiene mucha experiencia. Él enfatiza mucho eso, que a los estadounidenses les molesta mucho que el gobierno no haya sido eh, Empático. empático con la muerte de porque fue, como me la pongas, esa es muerte en el cumplimiento de tu deber. Entonces, ahí está otro tema que tampoco se habla mucho. ¿Y por qué no se habla mucho? Pues porque evidentemente a Morena no le conviene, ¿no? Decir, ahí hubo personas que murieron cumpliendo con su deber. Que de hecho Morena nunca ha sido empático con eso, ¿eh? Si te fijas, en la operación del Mencho murieron federales, murieron soldados, así como que, pobrecitos. Ay, vamos a aplaudirles en el fútbol y ya. Lo Este, único que hizo fue concederle al secretario de la defensa, pues exponer y dar las condolencias. Incluso se quebró el ajá, secretario de la defensa. ajá, Pero de ahí en más, la presidente no dio ninguna condolencia. exacto, exacto. Entonces ahí está otro tema también. O sea, hay cosas más de fondo en esto y vaya, con todo esto que nosotros hemos analizado en el podcast y en nuestras conversaciones del fondo de todo esto, ¿qué, ¿cómo ves tú el futuro para, para María Eugenia Campos y la oposición? ¿Cómo ves tú el futuro para el régimen que es oposición en Chihuahua? ¿Qué escenarios ves, Enrique? Pensando en lo de fondo, no en lo de arriba, no en la política, vamos. No, pues esencialmente esta circunstancia bien aprovechada por la oposición, el gobierno de Maru Campos, revivió un muerto. O sea, eh, la oposición, como la llames, PRI, PAN o PRIAN, estaba totalmente pues en un ataúd. Y esto le dio vida, y no solamente vidas, le está viéndose como algo posible. O sea, realmente el régimen está cuarteado, cimbrado por esta situación y por el mal manejo que están haciendo de todo esto y de cómo están reaccionando. Bote pronto y con dedicatoria se acaba de aprobar una modificación a la constitución en donde incluso a las leyes electorales en donde la intromisión de cualquier esbozo de intromisión de un país extranjero hacia un proceso electoral es en automático un motivo para anular una elección. Imagínate, cualquier elección que pierda Morena, porque esa es la dedicatoria, se anula. Si hay un artículo de New York Times, si hay un artículo que de algún otro país en donde se explique, se, se comente, se reflexione acerca de un proceso electoral viciado. Entonces agarran ese documento y solo con eso anulan la elección que a lo mejor puede ser que pierdan de tal. Entonces creo que eso es cinismo político. Para mí es cinismo político
y pues no lo vi ni en los peores momentos del PRI. Ujú, ujú. Y Exacto. te digo, pero está, o sea, la oposición está más viva que nunca, más viva que nunca. No sé si este impulso les vaya a durar para el año que entra, que es esencial y vital para Chihuahua, para retener de alguna manera la gubernatura, pero pues van en buen camino. O sea, creo que lo peor que le puede pasar a Maru es que la encierren 2 o 3 meses y pues la convierten en una mártir. Ujú, ok. Entonces, cualquier cosa que haga el régimen en contra de esta figura que ahora ya es muy conocida, pues les va a pesar. Les va a pesar porque hay mucha torpeza política de parte del régimen. Y en cambio, el equipo de la gobernadora pues está pues muy ducho, agarrándolas muy bien. Ujú, En vez de haber ido a exponerse a Ciudad Juárez, a la delegación, porque allá está la sede oficial de la FGR aquí en el estado, pues optaron por ir a plantarse enfrente de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México, ujú, haciendo todo esto un evento pues, de nivel nacional y pues además internacional, porque también ahí está la sede de los corresponsales extranjeros. ujú, Entonces, exacto. tuvo mucho foco mediático. No hemos visto las encuestas, pero ya saldrán, yo creo que en 2 o 3 días, las encuestas que hablen de la fuerza que tomó este movimiento. Ujú. ¿Y qué es lo peor que le puede pasar al, no al movimiento, a María Eugenia Campos en este momento? No, no, pues yo creo que no hay manera de que aboyen lo que construyeron. O sea, realmente, por donde lo veas, ella va ganando. Ella va ganando. Ujú, O sea, ante la opinión pública, incluso a ras de tierra, tiene una excelente imagen. Yo lo veo en todas las redes, yo lo veo en la mayor parte de los medios. Hay una gran simpatía por lo que ella está enarbolando, ¿no? Y pues tiene una lógica así muy simple, ¿verdad? Estamos ahogados en violencia, en extorsión, en delincuencia, y cuando un político se atreve a hacer su trabajo, pues lo anulan y lo estigmatizan. Entonces, pues yo creo que esa lógica, de alguna manera, no está funcionando bien y por muchas mañaneras y por muchas horas de discurso que se avienta el régimen, no van a lograr convencer a la gente de aquí, ok. y particularmente al chihuahuense Ujú, no. ujú, claro. Nos quedan 5 minutos, pero me interesa mucho conocer tu opinión de dos cosas. Uno, el rol de los Estados Unidos en todo esto. Ha sido un rol sorprendentemente cauto, sorprendentemente discreto, porque no han salido a decir, sí, son agentes de la CIA, no, no son agentes de la CIA, sí, estamos con María Eugenia, no, no estamos con María Eugenia. No, Eh, está muy medido, muy medido, muy Ujú, medido. ¿por qué? Porque de fondo sí debe haber algún acuerdo. De hecho, o sea, abiertamente lo hubo, no sé si hace 1 año o 2 años, se firmó un acuerdo de colaboración entre Texas y Ujú, Chihuahua. Además, pues muy conveniente, muy natural, como se hacen muchos acuerdos entre estados fronterizos, ujú, y creo que por ahí viene la hebra, ¿no? Por ahí va el impulso. ujú. Que no deja de ser sorprendente por lo vocal y lo explosivo que es la administración Trump, ¿no? Que todo lo magnifican, lo hacen, son muy ruidosos, pero en este tema sí han sido como muy sorprendentemente demasiado cautos. Este, y de hecho siento que la iniciativa de Morena, de esta que comentas de la injerencia, es porque saben o porque temen que Estados Unidos, por ejemplo, ¿qué pasaría si el año que entra, a unos meses de la elección, se sabe
que Estados Unidos tiene carpetas de investigación en contra de Cruz Pérez Cuéllar, el alcalde de Ciudad Juárez. En Chihuahua sabemos que quien gana Juárez gana el estado. Entonces, imagínate que se sepa eso. Imagínate que le quiten la visa a la senadora Chávez. O sea, entonces yo creo que por ahí va el asunto, ¿no? Porque van a decir, eso es injerencia y de ahí nos vamos. Bueno, ese es un lado. Y en los 3 minutos que nos quedan, Enrique, en Chihuahua, o sea, ¿cuál es la situación real de Chihuahua en términos de tres cosas? De gobernabilidad, de seguridad y de economía. Morena ha afectado mucho la economía sobre todo de la frontera, ¿no? Se han perdido empleos, que es una brutalidad. La fortaleza del peso, que en el resto del país se ve como algo muy bueno, en realidad afecta muchísimo, muchísimo a la industria maquiladora en la frontera. Y también en el resto del estado en donde hay maquiladoras o industria estadounidense. Entonces, esas medidas y esas incursiones de cárteles que son ajenos, de por sí se batalla para lidiar con los cárteles históricos y más viejos aquí. Eh, Hay la percepción de que también están entrando cárteles que están más ligados con algunos estados eh, cuya afiliación política es la del régimen. Entonces, eso también está siendo muy mal visto, ¿no? Pues en cuestión de seguridad, incluso pues para acabar pronto, Morelos, el municipio de Morelos, en donde descubrieron el narcolaboratorio, está gobernado por un morenista. Entonces, eso habla mucho. Incluso la gobernadora habló de exhibir algunas fotos del actual alcalde morenista con algunos personajes de la política del régimen. Entonces, pues viene algo fuerte, vienen cosas, vienen cartas fuertes de parte del gobierno de Maru Campos, y creo que algo tremendo todavía se avecina. Ok, pues se nos acabó el tiempo. Lamentablemente, Enrique, como siempre, un gustazo. Tenemos que seguir repitiendo estos ejercicios de reflexión interna de dos amigos, pero también vamos a traer entrevistados, sin duda. Gracias, como siempre, un gustazo y bueno, ahí nos vemos la próxima. Claro que sí. Hasta luego. Esto fue Dos Amigos, ideas que florecen del desierto.